la compra, y que todo esto a su vez responde a una serie de llamadas. Y ahorita cuando estábamos allí, antes de entrar, ya empezaron a compartir algunas cosas de algunas llamadas que tenemos en la vida religiosa en estos momentos. Y por otro lado, pues, toda esta alianza de confederaciones religiosas que convergen en la clase, pues nos vienen haciendo un montón de invitaciones que a su vez se anclan en las invitaciones de la iglesia. Yo supongo que cada una de nuestras congregaciones debe estar ahorita en ese proceso de reinterpretar lo que están viviendo. Y en ese sentido, pues he preparado una pequeña charla para que genere un compartir, un conversar. Y de manera que esto voy a intentar provocarla, por eso me vino muy bonito, para ver si las provoco. Porque nada de lo que yo vaya a decir aquí es algo definitivo, ¿sí? Es algo provocador, con esa intención de que luego cada uno de ustedes en su itinerario particular y luego en la influencia que ustedes tengan en sus congregaciones, en sus comunidades, lo puedan ir haciendo interferencia de este montón de llamadas y cosas que el mundo nos está haciendo hoy. De manera que ya no voy a tocar aspectos dogmáticos ni de planes de formación, porque eso le corresponde ya a cada comunidad, a cada congregación y por supuesto que a cada persona ir asumiendo pues ese tinte, esa característica a la que cada uno está llamado a explotar como religioso. En ese sentido, pues vamos a tocar solo 3 puntitos. El primero tiene que ver con la dimensión del Dios cultura y la dimensión del Dios espiritual, ¿sí? Y cómo estamos hoy invitados a encontrar un equilibrio entre esas dos visiones teológicas. Luego un segundo punto que tiene que ver con conocer a los jóvenes. Y allí estaré hablando de cosas muy cotidianas que muchas veces quedan escondidas o sumergidas, y más para los religiosos, porque los religiosos casi siempre estamos metidos en el trabajo, en la misión, o nuestros textos de preferencia son textos bíblicos, textos espirituales. Normalmente no nos queda mucho tiempo de ver televisión o de estar metidos en redes. Y hay cosas que están por allí emergiendo y muchas veces nosotros eso no lo tenemos al día y resulta que eso influye en el ambiente vocacional y formativo. Y por último, pues estaremos mirando algunas cosas que nos está diciendo el Papa, que nos dice la Iglesia, que nos dice la CLAR, a través de los documentos o de los últimos documentos que tienen que ver con los espacios de formación. Entonces, este primer punto vamos a aprovechar de hacerlo oración, ¿sí? Para que así pues no sintamos que bueno, estamos empezando sin ponernos en esa presencia de Dios, sino que pues, todo lo que vayamos a hacer está inmerso en esa presencia. Y lo que vamos a hacer en primer momento es contemplar la experiencia de Moisés. Yo no sé si ustedes estuvieron atentas a las lecturas de la liturgia de esta semana. Todas las primeras lecturas hablaban de la experiencia de Moisés. Entonces, en este momento vamos a contemplar un poco eso. Y dentro de ese contemplar vamos a ver o a descubrir o a redescubrir eso que tiene que ver con enfrentar lo desconocido. Y mucho tiene que ver con las respuestas que vamos a buscar de eso que se conversaba allá afuera. Oye, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo que no vamos a desaparecer? ¿Que si no vamos a desaparecer? Yo también escuché hace 2 años en Roma, que es encargado de la vida vocacional a nivel mundial, de la iglesia y tal, y él decía que como iglesia vamos a enfrentar ahorita la peor crisis vocacional y vamos a llegar casi hasta 0 en números. Pero es un espacio natural de purificación que la iglesia está viviendo por todas las situaciones que se han destapado en los últimos 50 años, quizás. Eso ha hecho que la gente entre en conflictos de fe. Entonces no es que la gente
gente haya perdido la fe en Dios, sino que de repente bueno, a nosotros como iglesia nos hace falta hacer una actualización de nuestra cultura religiosa para que la gente vuelva a engancharse con lo que estamos viviendo. O sea, hay muchas cosas que desconocemos y mucho miedo que nos genera a veces enfrentar ese tipo de cosas. Fíjense que en esta imagen, no sé si ella logran ver algo, pero esta imagen de Moisés que está frente a la zarza, eso es lo que leímos toda esta semana. ¿Sí? Moisés pasa en un primer momento por reconocer su vocación, y al reconocer su vocación se da cuenta que es una persona frágil, débil, que no tiene habilidades, y en ese sentido cada uno de nosotros pudiese ver el reflejo, ¿no? Cuando nosotros fuimos llamados, la gente de fuera normalmente nos ve como superhéroes, los monstruosos, las religiosas, los sacerdotes están allá arriba en el cielo, pero nosotros sabemos que no es así. Precisamente hemos sido llamados porque somos frágiles, porque somos débiles, y esa experiencia la vive Moisés. Pero a Moisés le pasa algo súper importante en ese proceso de encontrarse con Dios a través de esa zarza ardiente. Él se pregunta ¿quién es la voz? ¿Quién es el que está allí? Y él recibe una respuesta que yo creo que es una cachetada durísima, porque la respuesta es: yo soy el que soy. ¿Sí? O sea, yo creo que él esperaba otra respuesta más descriptiva, más yo soy el que soy. Pero ese no es el problema es que el yo soy el que soy le da una misión, y la misión es: tienes que ir a liberar un pueblo. Entonces imagínense el enfrentar el hecho de que soy débil, soy frágil, no tengo herramientas, no conozco nada, y de paso me mandan a liberar un pueblo que tiene unas características y que tiene que enfrentar dos posiciones culturales muy fuertes. O sea, tiene que ir a luchar contra los egipcios, que en su cosmovisión pues creían en Ra, en Osiris, no sé, todos los dioses, y luego los israelitas, que era el pueblo que tenía que ir a liberar, que también creían en un montón de dioses más. Y él tiene que ir a liberarlos, solamente diciéndole: no es que yo conocía, yo soy el que soy, pero ¿quién es yo soy el que soy? Entonces esa respuesta es una respuesta que rompe tiempo y espacio. Súper poderosa esa respuesta. Cuando uno la lee es un texto muy tranquilo: yo soy. Pero si ustedes se ponen a analizar en ese contexto en el que Moisés recibe esa respuesta y lo que tiene que hacer, pues yo soy representa el todo. Y allí es donde viene quizás el momento más fuerte de Moisés: ir a acercarse a los egipcios, al pueblo israelí, para decirles: mire, vengo a liberarlos, para que crucemos un mar, para que hagamos un montón de cosas en nombre de Dios. En este caso, yo soy el que soy. Y yo me imagino a mucha gente preguntándole: bueno, ¿pero quién es ese? Porque Ra, el dios del sol, bueno, los israelitas que tenían otro montón de dioses, el dios de no sé qué, Baal, no sé cuánto, el dios de... Y yo creo que hoy nosotros enfrentamos esa misma situación como religiosos. Nosotros estamos invitados, llamados por naturaleza vocacional, a decirle a la gente, a liberar a la gente de un montón de dioses culturales. Y en este momento de repente no sabemos o no encontramos cómo interpretar ese yo soy para que la gente diga: oye, yo soy, lo voy a seguir. Fíjense que por ahí podemos ya ir encontrando alguna luz de lo que veníamos hablando allá. O sea, qué cosas deberíamos hacer como religiosos, como congregaciones religiosas, para enfrentarnos a esa situación desconocida que tiene que ver con lo cultural, donde tenemos que dar a conocer a nuestro Dios, ¿sí?, ante muchas situaciones que ahora la gente posiciona como Dios. O sea, la situación no ha cambiado desde el tiempo de Moisés hasta ahora. De manera que por ahí ya tenemos ese desafío de equilibrar todo lo que tiene que ver con
todo lo que tiene que ver con espiritualidad. Todo lo que tiene que ver con espiritualidad rompe tiempo y espacio. Es decir, yo soy rompe el tiempo y el espacio. Todo lo que tiene que ver con lo cultural está ubicado en tiempos y en espacio. Y muchas de nuestras formas, muchos de nuestros estilos dentro de la vida religiosa están enmarcados en lo cultural, en ritos, ¿sí? Rituales. La Eucaristía, por ejemplo, está inmersa en un ritual. Y hoy habría que hacerse la pregunta: ¿qué tanto le dice ese ritual a la gente? ¿Qué tanto le dice nuestra forma, nuestro estilo de ser religiosos a la gente? Entonces, por un lado, nosotros siempre nos soñamos como los que rompemos lo cultural, nosotros vamos a contracorriente, nosotros tenemos un estilo que es radical, pero estamos en un mundo que también es muy radical, pero al mismo tiempo no tolera la radicalidad. Fíjense lo confuso que está ahora el tiempo. La gente es muy radical, pero no tolera la radicalidad. Y lo podemos ver en todas estas concentraciones de géneros. Son radicales, pero no toleran otra radicalidad. Y nosotros solemos ser muy radicales. O sea, es lo que Jesús dice. Y si nos ponemos a evaluar la presencia de Jesús, Jesús era radical, pero él también era flexible ante los aspectos humanos. O sea, que pudiese haber una norma muy radical, pero por encima estaba la persona. Y nosotros tendríamos que empezar a valorar entonces en nuestros procesos de formación cómo dentro de esos espacios las radicalidades a veces rompen con eso humano y lo flexible. Y quizás por eso a veces mucha gente, y sobre todo los jóvenes, que no toleran las radicalidades y son muy radicales, pues no encajan en nuestra estructura. O sea que a veces también el tema tiene que ver con estructura. Entonces, como nosotros en este momento, estos 5 que estamos aquí, pues debemos ser influyentes en nuestros espacios formativos para poder buscar ese equilibrio entre lo cultural y lo espiritual. Sobre todo porque en este momento todo el mundo está buscando aspectos espirituales. En este momento se ve una espiritualidad súper fuerte, que está diluida en muchas formas y estilos de fe. Entonces, por allí ya hay una invitación a decir, pero es que no somos el único estilo para desarrollar movimientos espirituales. Y la gente acepta de todo porque la gente es radical, pero no tolera la radicalidad. Entonces, esa expresión yo creo que es muy importante irla valorando. Esto no es una situación, lo que yo estoy hablando ahorita no es una situación exclusiva de la vida religiosa. Todo el mundo está en esa sintonía y en esa línea. Y esto nos debe llevar entonces a tratar de entendernos y conocernos. Y ahorita una de las formas que nos pueden ayudar a interpretar esto es el tema de las generaciones. Desde hace rato hay estudiosos del área de sociología, de psicología, de antropología, que han estado ubicándonos por generaciones, y esto ya seguramente lo hemos escuchado. Se nos está ubicando en esas generaciones porque esas generaciones han sido impactadas por el ámbito cultural, y en relación a eso, entonces van cambiando o vamos cambiando nuestra forma y nuestro estilo de proceder en el cotidiano. Esto está más o menos desde 1998 hasta la actualidad. Se habla que de 1928 a 1945 hay una generación silenciosa, y esos son los que hoy deben tener 78 y 95 años. Ellos, aunque cada quien tiene su cadabonada, tienen cosas similares por aspectos de generación. Ya ahorita más adelante vamos a ver algunos de esos aspectos, pero esto también nos debe ayudar a entender la dinámica comunitaria y qué cosas dentro de esa dinámica comunitaria nosotros deberíamos tomar en cuenta para ir logrando ese equilibrio que hablábamos hace rato entre lo cultural y lo espiritual.
Entre 1946 y 1964 se les dice los baby boomers, ¿sí? Son los que tienen 59 a 77 años. Cosa que me agrada es que hay jóvenes, hay menos jóvenes, más juventud acumulada, o sea, tenemos un grupo variadito a pesar que somos pocos, y esto nos va a ayudar a que un rato ir entendiendo entre nosotros de una mejor manera. Luego de 1965 a 1980 aparece la generación X, que son los que tienen entre 43 y 58. Yo, por ejemplo, tengo 42, o sea que yo soy millennial, y tengo una discusión con un hermano que tiene 30 años que él dice que yo no soy millennial. Estos estudios y estos años varían según los países. Yo sí me considero millennial porque de verdad que mi forma de proceder es muy del teléfono, del WhatsApp, de lo tecnológico, y eso tiene que ver con las características que están inmersas en esa generación. De 1981 a 1996, entonces están los millennials o generación Y, y ahí empieza a decirse que somos nativos digitales. Y desde los 27 hasta los 42 años. Luego de 1997 al 2012, la generación Z, los centennials o los zoomers o los IGEN, o sea, los que están ya más con el área de la máquina, ya hay unos adelantos tecnológicos que van influenciando mucho a toda esta generación. Y luego la generación alfa, que son del 2013 a la actualidad, esta es la generación que menos características nos arroja en este momento porque están en ese proceso de estudio, pero son los que nosotros podemos evidenciar, los que trabajamos por ejemplo en colegios, en escuelas, pues ya vemos cómo van siendo los más pequeñitos. Dentro de esas características, la generación silenciosa dice que nacieron en un periodo de guerra y de pobreza a nivel mundial, que le llevó a hacer de la austeridad y el esfuerzo su modo de vida. Les decíamos que aquí, esos son los que tienen 78 y 95. De los que tienen más edad aquí, seguramente pueden recordar a sus formadores. Y yo no sé si recuerdan qué tanto aspecto de autoridad le sembraban ellos en su proceso formativo. Y tiene que ver con la generación a la que ellos pertenecen, porque nacieron en guerra, en conflicto, en pobreza. Y uno ve, o sea, los criterios son muy diferentes. Y si nosotros tenemos, yo por ejemplo, ayer viajé con un hermano, fuimos al retiro hace 20 días en Colombia, y yo lo dejé a él de vacaciones unos días y me fui esta semana a buscarlo ya. Bueno, este hermano llevó una maleta súper pesada, grandísima, pero él nunca se cambió la ropa. Sus zapatos tienen un hueco allá abajo y a pesar de que tiene zapatos no se pone sus zapatos. Y él, su trabajo siempre es con los vigilantes, con los obreros, que me dan la palabra y no sé qué. Y luego la comunidad llega a reclamar que nosotros somos injustos, que los sueldos de ellos son muy pocos, que no sé qué. O sea, los criterios y las dimensiones de austeridad son diferentes y tienen que ver mucho con lo que ellos vivieron o bebieron de su generación y de su época, lo que les tocó vivir. El tema ahora es cómo comprende uno de la generación alfa de esta última a una persona de esta otra generación que va a tener esos criterios. Entonces, en las casas de formación o en una comunidad a veces tenemos hermanos de diferentes generaciones y por supuesto que los criterios pues muy difícilmente logran a veces como coordinar y tiene que ver con eso. Entonces, nuestra misión es ir buscando siempre el equilibrio que siempre tendrá que ver con lo espiritual y lo cultural, ¿sí? Para que en medio de eso nosotros no perdamos esa significatividad que tenemos que tener ante la gente que nos espera. Luego están los baby boomers, que vivieron un periodo de estabilidad económica y laboral que favoreció la natalidad, el baby boom, por eso se llama baby boom, porque en ese momento la tasa de natalidad
y donde lo importante era trabajar y formar una familia. Entonces decíamos hace rato, bueno, parece que ahora de repente se han unido las vocaciones, quizás ahorita las vocaciones están en otra sintonía, pero igual siguen estando. Lo único es que no hemos sabido cómo ubicarlas y qué referencias darle para que ellos se conviertan también en referencia para otros. ¿Sí? Vuelvo a renombrar esa frasecita hace rato. Son muy radicales y a veces en nuestra radicalidad no entran otras cosas. Para estas generaciones que acabo de nombrar, las silenciosas, los que dibujan, todo lo que esté fuera de lo que ellos vivieron como formación es imperfecto, no sirve, antes se hacía mejor, ahora nadie lee, ahora nadie sabe, ahora nadie. ¿Por qué? Porque no comprenden otras realidades que se han ido despertando. Luego viene la generación X. Esta generación se benefició de un periodo económico de bonanza marcado por el consumismo y la llegada de los ordenadores y la tecnología. Yo, por ejemplo, me ubico en esto, ¿sí? Y yo tengo computador, tengo celular, he tenido todas las consolas de videojuegos. Y por más que yo sea el superior mayor de mi comunidad, no sé qué, en mi bolso cuando viajo siempre llevo mi Nintendo. ¿Por qué? Porque en mi generación yo crecí con eso, ¿sí? Y lo peor con eso, que fui a comprar un juego hace unos días. Y cuando llego a la tienda, los que me vendieron los juegos eran dos personas mucho más mayores que yo. La emoción con la que ellos me hablaban del juego que me estaban vendiendo, eso no era normal. Yo eso lo hago porque eso me ata un poco al mundo de los jóvenes y de los niños, al cual estoy invitado a acompañar. ¿Sí? Mi congregación se dedica a la educación y yo soy muy afanado en intentar conocer todas estas dinámicas, porque pues aquí es donde está ahorita el meollo del asunto con los muchachos. O sea, esto hay que saberlo trabajar. El tema es cómo lograr el equilibrio entre lo cultural y lo espiritual. Luego vienen los millennials. Los millennials se dice que son los primeros nativos digitales y han tenido trabajos más inestables, una falta de acceso a la vivienda, pero han disfrutado más del ocio, los restaurantes, los viajes, ¿sí? Y allí veo un montón de gente que anda pendiente de viajar, de mochilero, y son los que uno cree que en la vida no les importa nada. Pero en el fondo están disfrutando y gozan de una riqueza cultural que es impresionante. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención lo que hacen malabarismo en los semáforos. Muchas veces uno cree que ellos son drogadictos, llevados por la vida, y la mayoría son muchachos de buena familia, pero que son muchachos que pertenecen a esta generación y están por allí del trotamundo, y eso lo hacen como un medio para poder. Pero luego van y se hospedan en un megahotel, y de eso yo tengo algunas sobrinas que son hippies, pero se fríen. Entonces ellas son todas ambientalistas, animalistas, no sé qué, pero uno los ve y los ve como que bueno, no está haciendo nada por su vida, no está haciendo. Y en el fondo hay todo un montón de riquezas. Luego habría que ir posicionando las personas de nuestra comunidad que pertenecen a estas áreas, y vamos a ir viendo esa fotografía allí de nuestras comunidades, quiénes están, quiénes no, y miren la convergencia tan rica que se va generando en nuestro proceso. Que todo esto que les estoy diciendo tiene que ayudar, como dije hace rato, para ir reinterpretando esos signos de los tiempos que nos invitan en este momento a ver qué cambios hacemos. Y esto nos lo dice el hermano Hernán, esto nos lo van diciendo la Clara, su horizonte inspirador, nos lo va diciendo el Papa Francisco, nos lo va diciendo mucha gente. Pero cuando uno va a la acción y a la estructura de nuestras congregaciones, pues en la parte de arriba, que es el gran grueso de nuestros participantes en la comunidad, pues están en esas generaciones.
primeras que acabo de nombrar, y eso frena muchos procesos. Por eso nosotros tenemos una misión de multiplicar o ir haciendo entender de la manera más fraterna esto en nuestras comunidades para que esto pueda ir dando paso a otras cosas. La generación Z son los actuales jóvenes, ¿sí? Son los auténticos nativos digitales, marcados por las redes sociales, los dispositivos conectados a la red, todo lo que tiene que ver con Internet. Seguramente aquí nuestras dos hermanitas más pequeñas aquí son de esta generación Z, donde si no hay Internet es el caos. ¿Sí? Se fue el Internet, me morí. Porque se necesita estar conectado al Internet, y eso hace parte de la experiencia afectiva de esta generación, cosa que las generaciones anteriores no entienden. No entienden, eso no se entiende. ¿Cómo es posible estar con el teléfono? Porque eso ya hace parte de mi conexión afectiva. Esto ya es, esto ya es mío, para arriba y para abajo, yo lo tengo siempre. Y esto hace parte de mi memoria, hace parte de mi físico, pero ya está conmigo. Eso es esta generación Z. Y luego viene la generación alfa, que ahorita estamos empezando a vivir nuevas cosas. Hay algo que está agarrando mucha fuerza, y el tema de la inteligencia artificial. Y antes de la inteligencia artificial, al menos en el mundo educativo, empezó a sonar algo que se llamaba machine learning. ¿Sí? Que era la educación a través de las máquinas. Y eso es un proceso que poco a poco va llegando. Y a veces uno dice, bueno, aquí en Venezuela eso llegará en el año 50.300, y eso ya está aquí, eso ya existe. Yo de hecho, mire, hay mucha gente que lanza afirmaciones, y a mí hay algunas de ellas que me cuesta ubicarlas. Hay mucha gente que afirma, por ejemplo, que el tema de la brecha tecnológica es muy amplia, pero desde hace años para acá no es tan así. Incluso Venezuela, que es uno de los países a nivel mundial que se encuentra en crisis, que el acceso a las tecnologías ha sido muy difícil, resulta que Venezuela es uno de los países que mejor se mueve en la tecnología. Hay cosas que el gobierno ha hecho, pero por ser gobierno todo el mundo lo rechaza. Pero la mayoría de los venezolanos tiene acceso a las computadoras, porque casi todo el mundo recibe el canal. Que el uso que se le dio fue otro, pero esa generación millennial, incluso parte de esa generación X, que recibieron no tuvieron alcance a esas tecnologías, pues son personas que dominan este mundo digital. Yo no sé si ustedes han escuchado de los fármacos. Fármaco. Ese fármaco viene del término en inglés que tiene que ver con grano. ¿Sí? Resulta que en Venezuela nosotros estamos muy pobres, ¿sí? Pero a veces la pobreza en Venezuela confunde. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de eso, pero todo el tiempo, todo el mundo habla de pobres, que es difícil, pero todo el mundo está montado en la jugada por todos lados. Entonces, en los momentos más críticos de Venezuela, donde nuestra moneda llegó a ser una porquería total y $10 te rendían para hacer 1000 cosas, la gente de Venezuela invadió las redes. Por supuesto que esa es una subcultura que es muy desconocida para nosotros los religiosos. Pero en esa invasión de los venezolanos, así como a nivel presencial hemos migrado y en varios países nos tildan como invasores, en las redes también sucedió. Y sucedió a través de los juegos. O sea, mucha gente que uno cree que no sabe, que no tiene acceso, que no tiene, de repente está jugando. Y en ese juego está produciendo más dinero que cualquiera de los que estamos aquí sentados. O sea, hay mucha gente que vive de eso. Y ellos son esclavos virtuales.
y allí nadie está atendiendo. Nosotros sí, fíjense que hablamos de frontera y tal, pero este tipo de cosas no suenan en las asambleas, no suenan en ningún lado. Pero allí hay situaciones de esclavitud. Y hubo una situación muy interesante, como fue una invasión muy grande, y la invasión de los venezolanos ha generado rasquiña en todos los países, y de todos lados quieren sacar a los venezolanos. También sucedió en las redes, y hubo una guerra virtual, donde se unió todo el mundo contra todos los venezolanos para sacarlos de la... ¿Por qué? Porque cuando hubo el apagón en Venezuela y no pudieron conectarse los venezolanos, generaron una crisis económica en lo virtual. Fíjense que por eso es que yo debato mucho con eso, cuando dicen no, que la brecha tecnológica, que no lo sé, porque mucha gente que está inmersa allí son pobres. Yo de hecho tengo aquí una sobrina que vive en Caricuao, y un día voy a visitarla, o sea, la primera vez que iba a su casa a visitarla, y bueno, entro a la casa, está ella y está su esposo. Y su esposo estaba así, panela, así, todo en la computadora. Y yo entro, a mí se me hizo tan desagradable que ni buenos días, nada, yo estaba aquí. Después que yo llevaba media hora, sale el papá del muchacho, un señor ya mayor con unos pelos así, pelucados, tal. Y ahí es donde el muchacho ya volvió, claro, en ese momento hubo un bajón de luz y se cayó. Pero ellos estaban desde la madrugada trabajando en las granjas, y allí es donde entendía las razones, estaban realmente trabajando, y ellos son empleados de la UCB, o sea, hacen otro tipo de cosas, pero además están en el desde la madrugada. Por supuesto que eso genera un montón de cosas, genera comunidades que nosotros no vemos. Para nosotros ver una comunidad es ver esto, y para muchos eso es lo que vale, pero hay muchas otras comunidades que están inmersas en otros lados, y la mayoría de los que están ahí son alfa, zeta, milenios, es decir, la mitad de esta población que acabamos de describir aquí, y muy seguramente las comunidades pasan, ¿sí? No estoy muy seguro de la vida femenina porque pues, no me ha tocado estar en procesos de formación en casas, pero yo que estuve 11 años al frente de una casa de formación me encontré muchas de esas cosas. Me encontré postulantes que eran probadores de juegos, y para eso ellos requieren tener mucho tiempo para estar allí. Por supuesto que uno no entendía eso, no, qué tal, que eso no, tienes que hacer esto o otro. Total que el muchacho terminó, no puedo, porque él atiende otras comunidades aquí. Me tocó otra experiencia con un hermano joven. Este hermano joven, durante la pandemia, entró en una crisis muy extraña, porque no se hallaba qué hacer. Y yo recuerdo que ese hermano llegaba a la comunidad todos los días a las 4 de la mañana. Llegaba porque se iba al colegio. Y en el colegio montó un laboratorio donde nadie entraba. Lo cierto es que en 6 meses ese muchacho construyó una comunidad de filosofía y teología de 250.000 personas. Pero yo, como no entendía todo el asunto, yo le armaba tremendo rollo. ¿Cómo es posible que a las 4 de la mañana se bulla, no sé qué, eso no es normal? Y él estaba desarrollando otras cosas. O sea que hay una cantidad de situaciones que uno no ve, y a veces le tenemos miedo porque es desconocido, lo que veíamos al principio con lo de Moisés. ¿Sí? Hay muchas cosas desconocidas que nos generan miedo, que a lo mejor necesitamos ponernos en acuerdo para encontrar ese equilibrio entre lo espiritual y lo cultural, que nos lleve a poder ser significativos nuevamente, sobre todo para estas nuevas generaciones, que a lo mejor quieren y se interesan
interesan por la vida religiosa, pero la vida religiosa sí tendrá la flexibilidad para asumir todos estos desafíos, todos estos retos, y que a veces no es que el muchacho, que lo adopté cultural, no, es que el sistema de pensamiento ya viene así. Ahorita hay algo que se le reconoce como pensamiento digital, no sé si han escuchado eso, y tiene que ver con precisamente esto, cómo el tema digital nos ha llevado a cambiar todo nuestro esquema, toda nuestra estructura mental. Y a lo mejor de esas cosas tampoco nos hemos percatado y seguimos radicalizados en algunas experiencias. Por supuesto que todo esto que yo voy diciendo aquí no es para que salgamos de aquí ya armando el colectivo, o no sé, LFMG, no sé, de todas las siglas de nuestras comunidades para ir a reclamar o a protestar, no. Pero sí hay que ir haciendo conciencia, sobre todo, o en primer lugar, para entender nuestro propio itinerario vocacional, cómo nos vamos ubicando frente a todas estas realidades, porque de repente a mí es uno de los que me pasa, es que no entiendo estas cosas. Y esto no va, porque hace eso no es común de la vida religiosa. Pero ¿qué es lo común de la vida religiosa? O sea, todo el tema dogmático, de repente allí hay una comunión gigantesca. Pero en todo el aspecto cultural hay muchas variedades, hay muchas variaciones que nosotros deberíamos ir asumiendo. Tampoco significa que hay que salir entonces a hacer todo lo que todos hacen. El problema es que muchos que nos llegan ya hacen cosas y están inmersos en un proceso cultural y son los que a veces salen de una vez corriendo y por eso no logramos aceptar en nuestras convivencias vocacionales o crecer en nuestros números como congregación. Y es porque como entro en una cosa que no se puede vivir, algo que es normal y común hoy. Y no es que estas cosas son del demonio, lo que sea, no. Esto es una cosa de Dios. Entonces, en esas comunidades que nosotros no vemos, se están generando unos procesos educativos que el ambiente formal, al igual que como lo voy diciendo en la vida religiosa, también en el ambiente formal no son reconocidos. Por ejemplo, aquí en Venezuela la UCAP es experta haciendo análisis de estudios en nivel educativo y cada rato nos saca cualquier cosa. Y en la mayoría de las cosas que ellos sacan dicen que el promedio del venezolano es de 0,9, de 10, que es brutos. Listo, la situación ha hecho que el nivel de la escuela baje, que todo baje. Pero yo no veo gente bruta por ahí. La gente está resolviendo con unas cosas que no hay ingenieros que hayan estudiado para hacer cosas que los venezolanos están haciendo mal. O sea que hay otras nuevas competencias, otras nuevas habilidades, otras nuevas cosas que el mundo tiene que empezar a valorar. Y lo mismo dentro de la vida religiosa. ¿Qué otra forma religiosa o de vida espiritual o ritual nosotros deberíamos empezar a valorar para seguir haciendo como Moisés el esfuerzo de liberar a ese pueblo de Israel de los egipcios que creían en tantas cosas? Es decir, que nosotros nos movemos y cambiamos con la cosmovisión que vayamos viendo. Esto es un aspecto que voy a tocar, pero así como este aspecto, hay miles de más que no voy a lograr desarrollar, pero voy a enfocarme un poco en el tema de la comunicación. Y el tema de la comunicación como una clave para entender el proceso de interacción y en medio de esa interacción lograr mover sentimientos. ¿Sí? Porque al final, todos, sea la generación en la que esté, lo que le importa es el tema sentimental y afectivo. Es decir, todo el mundo quiere sentirse amado, reconocido, y esos son fundamentos antropológicos, psicológicos, todo lo que usted quiera. Eso hace parte de eso. Pero ese proceso de comunicación, que yo supongo que pues lo ha vivido la humanidad en todos sus procesos de cambio, me imagino yo cuando pasamos, no sé, de escribir con la piedra, a escribir con un palo, a diseñar letras, todo eso, pues
pudieron ser procesos muy traumáticos y seguramente fueron procesos muy lentos, pero los procesos de hoy en día son mucho más rápidos. ¿Por qué? Porque la tecnología que está diseñada para facilitarnos la vida, pues ha sido muy contundente. No la tecnología, los seres humanos hemos sido muy contundentes para desarrollar tecnología y que eso nos ayuda a hacer la vida más fácil. Y una de las cosas que nos hace la vida más fácil es esto. ¿Sí? Entonces, cuando esto salió, que yo creo que los celulares empezaron a salir quizás por ahí en el 80, a lo mejor algunos de ustedes no conocieron los primeros celulares. El primer celular era un aparato como así de grande. Pero previo a eso estaban los teléfonos, que yo no sé si ustedes decían cuando va a hacer la llamada. Eso ya nos facilitaba la vida. ¿Por qué? Porque nos permitía comunicarnos de aquí a Maracay como mover los dedos y ya. Pero como a nosotros los seres humanos pues, nos inquietan muchas cosas, eso no quedó allí y luego salió el celular. El celular, ya yo no tenía que estar en mi casa esperando que llamen, porque, bueno, es que estoy esperando una llamada, no puedo hacer más nada. Sale el celular, nos facilita aún más las cosas, entonces yo sigo haciendo mis diligencias y recibo la llamada en el lugar donde estoy. Y los celulares, cuando salieron, desde siempre los números tenían letras, pero al inicio tú no sabías para qué eran las letras. Empieza a salir el mensaje de texto. ¿Sí? O sea, el mensaje de texto cambia el nivel de comunicación, porque ya no es solamente, no sé qué, no, un mensaje, porque el mensaje era más barato. Y te permitía cosas muy cortas y precisas. ¿Sí? ¿Ah? Exacto. Los celulares se fueron modernizando un poco más, aparecen unas pantallas un poco más grandes, y en esas pantallas empiezan a salir los muñequitos, los emoticones, y un emoticón, en ese primer momento, yo no sé si ustedes llegaron a usar Messenger, por ejemplo, que le mandábamos un zumbido, bueno, un zumbido, una imagen, hay un dicho que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, y ciertamente eso es así. En el teléfono tú mandas un sticker, mandas una cosa y ya con eso dijiste 50.000 cosas. Lo cierto es que todo eso ha hecho que la forma de comunicarnos sea diferente. Tanto que en este momento para el común, para el cotidiano de las personas, ya no es importante el tema de redacción y ortografía. Porque, y seguramente, si volvemos al tema generacional, pues hay gente que dirá, ¿cómo es posible? Eso no puede ser, ¿cómo me llega un mensaje con errores? Eso ya no importa. Lo importante es que te transmití lo que quería transmitir. Y esos son nuevos valores, aunque pareciera que se perdían unos, son nuevos valores. El tema es cómo le vamos dando nosotros valor a muchas de las cosas que van apareciendo. Por supuesto que hay que seguir formando a la gente, hay que seguir enseñando a la gente, y esa es otra de las cosas. Ya ese término de enseñar se murió. Ahora el término es aprender, entonces hay que seguir aprendiendo con la gente. Y aprender a escribir, aprender a hacer muchas cosas. Lo cierto es que esto de la comunicación varió mucho y el teléfono como tal tiene un sentido hoy en día mucho más amplio que el de hablar o mandar mensajes o mandar etiquetas o lo que sea. Las nuevas generaciones se comunican es por el teléfono. Y este por aquí hace transferencia, todo lo que quieran. Todo lo que taxi, el rider, o sea, todo pasa por ahí. Todo lo que quieran. Entonces, si tú me mandas un mensaje a mí y yo no te respondo, ¿qué pasa? ¿Ah? Bueno, depende, si lo leíste y no respondiste, me mantengas. Bueno, fíjense lo impactante que es esto, que genera todas esas emociones y muchas más. Esto, estuvimos hace 2 semanas en una formación que tenía que ver con afectividad
afectividad y sexualidad. Yo no sé si allí se tocó este tema, pero esto hace parte de mi afectividad y mi sexualidad. Siendo yo religioso, siendo yo superior de una congregación, esto hace parte de mi afectividad y mi sexualidad. ¿Por qué? Porque por este medio yo me relaciono con mucha gente y la sexualidad es relacionada. Entonces, si a mí esto me lo quitan, me lo prohíben, entonces imagínense ustedes casas de formación que no permiten el uso del celular ni que se comuniquen. Y eso sucede todavía hoy. O sea, para muchas que están en ese proceso, lo primero que dicen es: yo no puedo seguir allí, porque ¿cómo hago yo si? Y si tú vienes de una generación. Y si vengo de una generación que ya nazco en esto porque soy nativo, pues yo tengo que empezar a ver el equilibrio espiritual. Es que tú rezas con él, tú haces muchas cosas con él. Entonces fíjense que por ahí yo no sé si ya vamos agarrando luces del título de que eran desafíos. Todos estos son desafíos que nosotros tenemos que empezar a asumir para ver qué cambios, empujados además por el proceso de la clave, de la iglesia, lo que el Papa nos dice todo. O sea, mucha gente nos está invitando a que cambiemos. Y repito, esto no significa que nosotros vamos a ser uno más. Sin embargo, debemos ser uno más. Es contradictorio, pero es así. ¿Por qué? Porque allí es donde la gente nos quiere. Mire, para nosotros, los que somos hermanos, para nosotros es un conflicto durísimo. Porque los clérigos nos mandan a ir al pueblo, pero el pueblo nos posiciona como clérigos y nosotros somos hermanos. No sé si a ustedes les pasa a la vida femenina, pero a nosotros sí nos pasa porque nosotros no somos sacerdotes. Y eso es un conflicto allí que en cierto modo es sabroso porque nos permite. Yo, por ejemplo, el hábito es muy raro que lo uso. Normalmente algo así. Y de repente hay gente que no me identifica por el hábito, pero a lo mejor me identifica como alguien muy fraterno y cercano. Entonces yo digo, bueno, hay que un equilibrio bonito. Y lo cierto es que estamos invitados a generar muchas cosas y a entender muchas dinámicas, y dentro de ellas hay que entender el tema de la comunicación y lo importante que es el tema, por ejemplo, de equipos y tecnologías como algo que ya las nuevas generaciones tienen, porque sí, uno ve niños de 2, 3 años y ya los juguetes ya no son la Barbie, ya no son. De hecho, uno ve el tema de las películas y tenemos un mes donde hemos tenido 2 estrenos de películas y los usuarios no son los niños, deberían ser los niños. Uno es la película de Mario Bros, y ha sido súper taquillera, no sé qué, y las personas que fueron a ver Mario Bros no eran niños. Las generaciones, ¿sí? Exacto. Y ahorita está la Barbie. Entonces uno va, ¿y quiénes van a ver la Barbie? No van los niños. Frente a eso, fíjense que estuve también invitado a una charla que tenía que ver con formación y tal, pero participaron solo la vida masculina. Y para ese día también había 2 eventos que los mencioné porque eran parte de estar actualizados en estas cosas. Y uno era que para esos días, por fin quedó campeón Pikachu. Entonces, para muchas generaciones, pero gran parte de la población mundial, eso fue un acontecimiento que movió a la gente. ¿Por qué? Porque con eso ellos crecieron, con eso ellos vivieron muchas cosas. Después de eso hubo un fenómeno en Chile que tenía que ver con el Pokémon, porque Pokémon sacó un juego que te llevaba a buscarlo por no sé dónde, y apareció un Pokémon que nunca había aparecido en Chile. Y si quieren busquen en internet en algún momento para que vean que las cosas que yo les digo no son. Miren, manadas de gente, pero no muchachitos, pura gente de 40, 50 años, corriendo atrás porque tenían que atrapar el bicho. O sea que hay cosas dentro de esas comunidades ocultas que mueven bastante.
involucrarnos un poco por ahí a ver qué buscamos, qué conocemos, qué encontramos. Quizás no para hacer lo mismo, o sea, no nos vamos a poner ahí, la hermana cambia Pokémon, pero de esas cosas podemos tomar elementos formativos para entender el ritmo de la sociedad. Hay cosas en esas generaciones. No sé si vieron en el TikTok, en una graduación en un colegio, y salió una hermana bailando tambores, pero de lo más bueno. ¿Cierto, hermano Miguel? Hubo una hermana que se contactó con la Conver para ver si eso iba a ser un tema de discusión, porque cómo era posible que eso, nosotros nos reímos de repente, pero si usted va y menciona eso a la hermana mayor de su comunidad, para ella posiblemente eso es. ¿Ah? De hecho me bloqueó. Ah, eso sí. Entonces, la respuesta nuestra como Conver fue, oye, mira, eso es un elemento cultural que nosotros hace parte del venezolano, hace parte, o sea, sí. Ahí es donde está el ser tolerante, intergeneracionalmente, que no es solamente mi criterio personal, sino y el de donde viene. Ahí es donde está conocer la historia de la hermana con la que vivo. Porque no es solamente yo, o sea, esta es la estructura, si tú quieres entrar, de lo contrario no puedes entrar. Entonces, y ahora más, o sea, yo digo a los niños que van entrando, o sea, en otro mundo, porque hasta nosotros que somos jóvenes a veces yo me callo y digo, porque, pero no estamos preparadas, sobre todo la vida femenina. Imagínense No esta estamos edad. preparadas para recibir a las muchachas que vienen con una estructura distinta. Imagínense esta edad, la generación Z, yo creo que la millennial y la generación Z son las generaciones más homosexuales que hay. Entonces, una generación previo a eso, ¿cuál es la mirada que tienen de esa realidad y cuál es la mirada que tienen las nuevas generaciones? O sea, las nuevas generaciones no les importa si tú eres homosexual. O sea, no. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado en los entornos, si manejan colegios, por ejemplo, la forma en que se relacionan, la forma en que se tratan, que varía de hace unos 10 años atrás. 10 años atrás igual que caían a patadas, lo discutían, pero ya ahora no, ya uno ve las parejitas entre ellos y la forma en la que los demás los involucran ya cambió. Y es que tienen como un nivel de estatus más alto que los demás, porque soy capaz de decir lo que siento, lo que pienso, lo que soy. Entonces, wow, es bien. Bueno, entonces en esos procesos, pues muchas de las personas que entrarán nuevas en nuestras congregaciones, pues ya de por sí ya hay mucha gente, pero muchos vendrán abiertamente con estas posiciones. Pero nuestras congregaciones, nuestra iglesia, está todavía en esa tensión de ver qué hace con esa realidad. Que todos ya sabemos que existe, que está, que incluso ya muchos la vemos como algo normal, pero para otros no. Eso es una cosa terrorífica, es una cosa, el tema en la familia, no sé qué. Entonces todavía está en estudio el proceso de estas generaciones con respecto a esa realidad de homosexualidad. Y hay estudios que indican que mucho tiene que ver con procesos hormonales desarrollados generaciones atrás, por todo el tema del consumismo que decíamos en una generación anterior. Allí empiezan a diseñarse muchas cosas y en estos momentos hay mucha modificación genética que posiblemente esté afectando todo el tema de sexualidad en las nuevas generaciones. Por otro lado, si uno se va a la época de los 70, donde empiezan, bueno, ahorita están quizás recogiendo los frutos de todo ese proceso. De manera que hay cosas que son
todo va de generación en generación, como la palabra. Y en esa ir de generación en generación, nosotros no nos podemos quedar pegados en la primera generación y desde allí ya no nos movemos, sino que nosotros tenemos que ir viendo cómo nos volvemos dinámicos con la cultura. En todo caso, bueno, el Papa Francisco también habla de muchas cosas para el ambiente formativo, habla sobre la formación de los futuros sacerdotes, pero esto está textual, pero aquí futuros sacerdotes, futuras religiosas, futuros religiosos, y se sigue considerando como una obra de arte porque moldear personas realmente es una obra de arte. Y luego lograr que una persona de estas últimas generaciones logre amoldarse a nuestra estructura, a nuestro estilo, pues eso hay que ser realmente que uno Orfeo es de la mejor calidad, es complicado. Dice que es una obra de arte y no una acción policial. El fantasma que se debe combatir es la imagen de la vida religiosa entendida como refugio y consuelo ante un mundo externo, difícil y complejo. Nosotros creo que somos muy expertos y basta que leamos nuestros textos, nuestras cosas. Nosotros todo lo enfocamos hacia la pobreza y al pobre y eso está muy bien. Pero muchas veces nos quedamos atrapados en las dificultades, en las tristezas, y resulta que cuando nosotros vamos a misiones, yo creo que todos hemos ido a misiones, siempre la pregunta es: ¿usted evangelizó o salió evangelizado? Y el común de la respuesta: mira, yo salí evangelizado. ¿Por qué? Porque el pobre es alegre con lo poquito que tenga, pero nosotros seguimos empeñados en resaltar la tristeza, la exclusión. Sí, por eso nosotros luchamos, pero nuestro espíritu debe ir enmarcado en la alegría. Sí, de hecho el Papa lo invita, la alegría del Evangelio, ¿sí? Y eso pues también tiene que llevarnos a mostrar otra cara a la gente. Tenemos que formar sus corazones, de lo contrario creamos pequeños monstruos. Entonces hay que llegar a lo afectivo. Decíamos hace rato que todo el mundo quiere ser amado. Es más, para eso creo que nacimos. Para amar, para ser amado. Y después estos pequeños monstruos forman al pueblo de Dios. Pues imagínense una persona que no se le forma en el corazón para que sea, como que sus intenciones siempre van a estar vinculadas a otros valores. Valores que sobreabundan en esta realidad en la que vivimos, a la que debemos acercarnos, pero no necesariamente debemos hacer esas cosas, pero sí debemos conocerlas. Vencer la tendencia al clericalismo en los seminarios y en las casas de formación, que cuando eso al final se transforma, se traduce por ejemplo en hipocresía, en miedos, y a veces también somos muy expertos en eso. La gente incluso es una religiosa, entonces, pero ya pasó ya. Entonces no creo que nosotros debemos ser tan fraternos y cercanos que ese pasar de nosotros no signifique solamente que las personas adopten una postura por un momento, sino que realmente nosotros condicionemos de verdad a la gente. A mí me llamó la atención en este sentido. Yo fui en una actividad que estuve en España, entonces para mí fue espectacular ver a la gente, ver cómo se movía y hacían que... Dentro de España, en los lugares donde me moví, conseguí muchas diferencias. En un lugar, si yo decía buenos días, era un insulto. O sea, la gente no me paga, no tiene interés. Y me monté por casualidad un domingo a las 7 de la mañana en el metro. Y lo que me encontré fue chamos que venían de la rumba y tal, y lo que ellos hablaban para mí fue horroroso, de verdad.
Pero de ahí de España me fui a Roma porque ya tenía la actividad y vi el contraste, y el contraste que me encontré lo causan los religiosos y la vida religiosa que anda en Roma. Con esto no quiere decir que no haya desastre, que no haya, también hay mucha locura, pero el comportamiento es diferente y tiene que ver con la presencia de religiosos que andan por todos lados moviéndose. Eso percibí. O sea, yo fui a estudiar una cosa, pero mi estudio particular era ver todas esas cosas porque eso es lo que yo hago. Y eso fue lo que vi. Entonces, realmente nosotros somos un elemento condicionador de la sociedad. Y necesitamos tener una formación muy buena para que no condicionemos en la hipocresía ni en el miedo, sino en cosas reales y fraternas. Dice aquí, si el seminario es demasiado grande, es necesario separarlo por comunidades con formadores capaces de servir realmente a las personas. Bueno, esto no sé en qué momento quedará seminario tan grande, pero en nuestras casas las cosas son pequeñas. La formación no solo debe ser orientada al crecimiento personal, sino a su perspectiva final del pueblo de Dios. Es necesario formar personas que sean realmente testigos de la resurrección de Jesús. Dice aquí que el formador tiene que pensar que la persona en formación será llamada mediante el pueblo de Dios y no que va a ser imagen y semejanza a la que yo voy a tiene un servicio para el pueblo. No formar administradores, sino padres, hermanos, compañeros de familia. Y aquí creo que hay un desafío muy grande porque nosotros los religiosos tenemos unas herencias brutales. Y tenemos unas herencias brutales, muy grandes, amplias, y tenemos poca gente. Y al tener poca gente, pues nos toca atender las herencias y todo eso tiene que ver con lo administrativo y a veces eso nos deja de ocuparnos de otras cosas que son mucho más evangélicas. Yo incluso me pongo de ejemplo, o sea, a los 42 años que yo fui superior en mi congregación, yo debería estar ahorita cayéndome a patas y puño en la boleta de los muchachos y no sé qué, pero por la realidad que tenemos me ha tocado subir. Sin embargo, yo soy un superior milenio, entonces yo resuelvo casi todo por aquí y me hago espacio para estar por muchos lados, para ir. Y hasta en eso hay aspectos que deberíamos estudiar para ver. Luego, bueno, tenemos nuestro horizonte inspirador de la clave. Dice la Vida Consagrada América Latina nos invita a ser creativos, a ser audaces. Yo creo que esa es la invitación que aparece así con mayor insistencia y eso de ser audaces hoy ya es un desafío porque implica dejar cosas y asumir cosas nuevas. Todo esto que yo venía reflexionando, bueno, esto hay que ser demasiado audaces para decir vamos a generar unos cambios, vamos a generar y eso requiere de un discernimiento comunitario, eso requiere de muchas cosas y por supuesto y lo más importante, dejarse llevar por el Espíritu, porque el Espíritu es el que define y dice por dónde debemos ir. Entonces el Espíritu yo creo que está actuando y se está moviendo de muchas formas y nosotros a veces estamos como, no sé, esperando a que realmente nos agarre de